Visto por el método clásico cómo encarar el problema de ingeniería. La idea es que lo entreguen antes de fin de año para poder corregirlo, y con el estudio del transitorio lo que buscamos es cómo responde el sistema, y el verdadero prueba de ingeniería es después mitigar esa respuesta. ¿Qué métodos podemos utilizar para poder mitigar esa respuesta? Habíamos visto habíamos llegado a determinar que el circuito quedaba reducido de esta manera, y el intercambio de energía entre los condensadores del banco capacitivo de compensación reactiva y las bobinas del motor era lo que estimamos que produce las fallas en nuestros motores. Cuando resolvimos por el método clásico, recuerden que como es corriente alterna y la respuesta depende del instante de la conmutación, cada uno íbamos a calcular la respuesta de acuerdo a un cierto ángulo de inserción de la tensión, que para poder hacer la transformada, esto voy a sacarlo de acá, lo podemos componer como la suma de los desenos para que sea más fácil transformar. Cuando nosotros queremos operar el método de la transformada de Laplace, lo que tendríamos que hacer es transformar este circuito que está en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, por el método de la transformada de Laplace. Para eso, habíamos visto que cómo transformábamos la inductancia, en qué se convertía una inductancia del dominio del tiempo al dominio de Laplace. ¿Recuerdan? Básicamente una inductancia se convertía en una reactancia en el dominio de Laplace, y una fuente de tensión en serie, también en el mismo dominio, o podríamos simularlo también como una fuente de corriente en paralelo. La transformada de la fuente pasa del dominio del tiempo de la frecuencia, ahora después la vamos a calcular, y con una cierta polaridad nos iba a determinar las corrientes en las ramas. Siempre hablando en el dominio, acá ya estamos transformando el dominio de la frecuencia. Entonces, cuando transformamos la inductancia en el dominio de la frecuencia, recuerdan que era S por la inductancia. Y la fuente de tensión en serie que aparecía, ¿a qué era proporcional? A la corriente que tenía esa inductancia en el instante de la conmutación por el coeficiente de autoinducción. Pero acá lo que tenemos que analizar es con qué polaridad lo hacía. ¿Iba en el sentido de la corriente o en contra del sentido de la corriente? Para la inductancia estamos hablando. No sé si me escuchan. Yo te escucho, ¿eh? Si el sonido sale. No sabe, no contesta, entonces. Era para la inductancia, cuando la transformaba, aparecía una fuente debida a las condiciones iniciales que iba en el sentido de la corriente. En cambio, en el capacitor, la reactancia, el dominio de la frecuencia capacitiva, que era igual. Uno sobre SC, y la fuente de tensión en serie era proporcional al valor que tenía la tensión en el capacitor en el instante de la conmutación sobre esto. Pero ahora la polaridad es inversa al sentido de la corriente.
Seguimos transformando los demás elementos. Siempre la transformada de la inductancia es L por S. Y la fuente es I0 por L. En el sentido de la corriente, la transformada de la resistencia, esta es fácil. ¿Cuánto vale? Es la misma resistencia. Esta no varía. Es una constante. Exacto. Y por último nos queda analizar la última inductancia. Y como está en el sentido de la corriente, la polaridad es esta. Entonces, acá ya tenemos todos los parámetros del circuito y nos faltaría evaluar cuánto vale la transformada de la fuente. Fíjese que la fuente es una constante por el seno de omega t más otra constante por el coseno de omega t. Si recuerdan, la transformada del seno de omega t es omega sobre s cuadrado más omega cuadrado, y la transformada del coseno de omega t es s sobre s cuadrado más omega cuadrado. Dando denominador común, nos va a quedar, acá también podríamos sacar factor común la tensión máxima, pero la forma que nos queda fíjese que todo el primer término es una constante, porque omega es el omega de la fuente. Y acá la respuesta sería, o la fuente transformada sería una constante más una constante por S sobre S cuadrado más omega cuadrado. Esto es un seno desplazado. ¿Está bien? Y ahora con el circuito ya, con todos los parámetros del circuito en el campo transformado, tendríamos que resolverlo. ¿Por qué método? Por el método que quieran ustedes en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, se puede resolver por mallas. Le damos estos sentidos a la corriente de mallas. Y el método de mallas, para el campo transformado, tenemos que calcular las zetas propias de cada malla, que son todas las zetas que intervienen en la malla que hemos designado. Por ejemplo, en la malla 1, tenemos S por L1 más 1 sobre SC. La impedancia en el campo transformado de la malla 2 es R1 más S por L2 más 1 sobre SC. Y a la malla 3, R1 más S por L3. Y ahora tendremos que analizar las impedancias compartidas entre 1 y 2. Es menos 1 sobre SC. ¿Por qué es menos 1 sobre SC? Y no 1 sobre SC como acá. Porque es la compartida. Por los sentidos de las corrientes que hemos designado a las mallas. ¿Saben? Si yo hubiese dado el sentido contrario, que las dos aportan el mismo sentido, acuérdense que las compartidas se sumaban cuando las corrientes de malla coincidían en sentido y se restaban cuando eran contrarias. Entre 1 y 3 no comparten ninguna impedancia, y entre 2 y 3 solamente R1, signo negativo porque se opone. ¿Qué falta para terminar el método de mallas? Acá con esto armamos la matriz de impedancias en el campo transformado. ¿Qué más necesitábamos? Las ¿Se tensiones. acuerdan del método de mallas? ¿Qué? Las tensiones. Las tensiones. ¿Y cómo calculamos las tensiones en las mallas? Recorríamos la malla en el sentido de la que le habíamos asignado a la corriente de malla, y si el potencial subía era positivo y si el potencial bajaba era negativo. Entonces, la tensión correspondiente a la malla 1 va a ser BS más IL1
en 0 por L1 menos BC0 sobre S. En la malla 2, recorremos en este sentido y ahora los dos signos son positivos. La fuente debido a la bobina 2, esta es la fuente debido a al efecto de la conmutación. Y acá, si recorremos en ese sentido, este es positivo. Y por último, en la malla 3, la fuente es L3 por IL3 de 0. Entonces ahora estamos en condiciones de armar nuestra matriz de mallas. Y por ejemplo, por Kramer, obtenemos la corriente de malla 1 como el determinante particular, reemplazando la columna de tensiones en la columna 1 sobre el determinante de las impedancias, y por cómo hemos elegido las mallas, la corriente de malla 1 coincide con la corriente en L1, siempre en el campo transformado. ¿Y esta qué forma va a tener cuando nosotros resolvamos este circuito? Que habíamos visto cuando vimos Laplace, que iba a ser un polinomio PDS sobre otro polinomio QDS. ¿Está bien? Lo mismo podemos determinar para la corriente de malla 2, que coincide con la corriente en la reactancia del campo transformado L2, y la corriente de malla 3, que coincide con la corriente del campo transformado de la inductancia 3. Estas son las corrientes en nuestras ramas en el campo transformado, pero nosotros, ¿qué es lo que buscamos? La respuesta en el campo temporal. Entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Una vez que tenemos la respuesta en S, antitransformarla. Entonces la corriente en la bobina 1 será la antitransformada de la corriente en la bobina 1 en el campo de S. Lo mismo para la bobina 2 y la bobina 3. Acá el tema es qué método usan para antitransformar esta expresión. Acuérdense que esta expresión es PDS sobre QDS y cómo trabajar con fracciones simples, con Heaviside o completando cuadrados. ¿Qué tipo de respuesta le van a dar? ¿Cómo va a ser la respuesta? ¿Sobreamortiguada, subamortiguada o crítica? ¿Cómo le dio con el método clásico? Eso es compleja. Yo todavía no resolví por el método clásico. Lo habrán hecho por método clásico. Por ahí todavía no lo hicieron. Están en eso. Pero ¿se acuerdan que habíamos visto de qué orden? Eso sí lo habíamos visto. ¿De qué orden era el circuito? El método clásico. Orden 2. Un poco más. Orden 3. ¿Se acuerdan? Entonces, orden 3. Al menos una raíz va a ser real. Porque si son complejas, siempre se dan de a pares. Complejas y conjugadas. Entonces le va a dar una real y dos complejas conjugadas. ¿Está bien? Entonces la real puede aplicar Heaviside, por ejemplo, y la compleja conjugada pueden aplicar o Heaviside, que trabajan con números complejos, o completar cuadrados, cualquiera de los métodos que vieron en fundamentos. Bueno, básicamente esto es lo que hay que hacer. Pasa que esto es laborioso. Habría que empezar para poder llegar a la solución. Y si lo comparan con el método clásico, ¿cómo les tendría que dar? Igual. Igual, exacto. Ahí tienen la forma de verificar.
ahí lo interesante que ya le pueden señalar es que QDS es el mismo determinante para las tres respuestas. Y eso le está diciendo, acuérdense que QDS determina la forma de la respuesta, le está diciendo que todas las respuestas son homogéneas. Nada, ¿me devolviste la pantalla? No. Seguí No, la voz, la pantalla. sí. Ese Estos determinante es el determinantes son mismo para las iguales tres. y ¿Sí? depende solamente de los componentes pasivos. Exacto. Entonces, fíjense cómo ya tienen algo que los está aproximando, ¿no? A la forma de la respuesta. Está bien, che, pero tienen que trabajar estos chicos. Ese es el único tema. Ahora vamos a hacer, hasta ahora vimos método clásico y Laplace. Uno trabajaba en el dominio del tiempo, aplicando superposición. ¿Qué es lo que superponía? La respuesta forzada, que era la que le daba la que forzaba la fuente, y la respuesta homogénea, o la que respondía al pulso de Dirac. ¿Está bien? La suma de las dos nos da la respuesta transitoria. El método de Laplace transformaba esas ecuaciones íntegro-diferenciales en forma algebraica, resolvían el dominio de la frecuencia y cuando te transformábamos nos daban las dos expresiones juntas, la podíamos separar en una parte forzada y una parte transitoria. Ahora lo que vamos a ver es un método que si bien, no sé lo que pasó, que si bien se puede usar cualquiera de los dos, es particularmente útil para el cálculo de cortocircuitos en algún punto de la red o para el cálculo de la tensión de restablecimiento de los interruptores, utilizando para ello la superposición de fuentes de tensión y de corriente. ¿Qué era la tensión de restablecimiento? ¿Ustedes saben lo que es? ¿No era la tensión entre los contactos cuando abrías? Exacto, esa es la tensión de restablecimiento. ¿Y por qué es tan importante esa tensión de restablecimiento? ¿Por qué se le ocurre que es un parámetro de diseño de interruptores? Si es muy grande, no corta el arco otra vez. Exacto. Por eso se llama restablecimiento. Se vuelve a restablecer el arco. Hasta que no vuelva a pasar por cero, no lo puedo apagar. Pero todos los sistemas de interrupción de arco eléctrico, ya sea soplado de aire, aceite o hexafluoruro, tienen un método para, en el instante en que se produce el arco, soplarlo y apagarlo. Si se vuelve a restablecer, ya tenés una sola bala para apagarlo. Ya está. Si la tensión de restablecimiento es más alta que la rigidez eléctrica del medio extintor del arco, se vuelve a encender. Entonces, por eso es importante, donde tenemos interruptores de potencia, analizar cuál es la tensión de restablecimiento de la red en ese punto, para que no nos suceda eso, porque el interruptor mecánicamente está abierto, pero la energía sigue circulando. Puede traer adosadas fallas catastróficas. Bueno, básicamente, el método consiste en lo siguiente. Es un método muy sencillo. Supongamos que tenemos un circuito formado por resistencias, circuito pasivo, fuentes de tensiones, que pueden ser varias, fuentes de corriente, que pueden ser varias, ramas con inductancias y ramas con capacitores. Y una de esas ramas tiene un interruptor que lo que vamos a simular es qué pasa cuando se cierra. O sea, la conmutación va a ser, en este caso, al cierre. Antes de la conmutación, entre los bornes del interruptor existirá una tensión que dependerá del tiempo, porque estamos hablando de corriente alterna. ¿De acuerdo? Obviamente, en las bobinas, cuando yo cierro, va a querer
mantener en ese instante la corriente y en el capacitor va a querer mantener en ese instante la tensión. Una vez que cierro, el circuito se va a transformar en este que está acá. ¿Cuánto vale la tensión una vez que cierro en bornes del interruptor? Se aplicó Kirchhoff, acá ¿cuántos volts hay? 0. 0. Es un cortocircuito. Entonces, ahora, este circuito es después es en el instante de la conmutación. ¿Se entiende? Entonces ahora voy a aplicar en esta rama el teorema de sustitución. ¿Qué decía el teorema de sustitución? ¿Se acuerdan? De electro 1. Yo podía sustituir una rama. ¿Cómo? Claro, puedes sustituir unos parámetros. Una rama por cualquier elemento. Claro, No se escucha nada. Esta es mi máquina. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, mi semiconexión es inestable. Puedo sustituir cualquier rama por distintos elementos que pueden ser fuentes de tensiones, fuentes de corriente, fuentes de impedancia, siempre y cuando, ¿qué es lo que tenga que mantener? Igual la tensión e igual la corriente. ¿Está bien? Entonces yo voy a sustituir este cortocircuito, que tiene tensión 0, sustitución a esta rama y la sustituíamos por dos fuentes en oposición, de manera tal que su suma sigue siendo 0 volt. Si se fijan acá, en este circuito le hemos agregado UDT. ¿Qué es UDT? La función UDT, ¿qué función es? La forzada antes de la conmutación. No, UDT es una de las funciones singulares que hemos visto. Una era el pulso de Dirac, otra era la rampa y otra era UDT. ¿Se acuerdan? UDT era la función escalón unitario. ¿Qué simulaba el escalón unitario? ¿Por qué usamos UDT? ¿Cuánto vale UDT? Vale 1. Vale 0. Claro, 0 y 1. Desde menos infinito a 0, y 1 desde 0 a infinito. O sea, lo que modela es justamente la acción de un interruptor. Este circuito, lo que nos está diciendo el UDT, es que este circuito es válido solamente después de la conmutación. Nosotros hacemos la conmutación en t igual a 0. Entonces, este circuito es el modelo de después de la conmutación. Antes vale 0. Antes no tiene esta respuesta. Y fíjense que acá le hemos agregado las fuentes debidas a la conmutación. Acá lo modelamos como una fuente de corriente en paralelo con la inductancia, y acá como una fuente de tensión en serie con el capacitor. ¿Se entiende este circuito? Este circuito es para el tiempo mayor a 0, o sea, después de la conmutación. Si nosotros elegimos estas fuentes de manera tal que su valor sea el que tenía en función del tiempo en bordes del interruptor, lo que podemos hacer ahora es a este circuito le aplicamos superposición.
¿Se acuerdan del principio de superposición? ¿Qué condiciones tenía que tener el circuito para poder aplicarlo? Tenía fuentes independientes, tenía tal. Tendría que ser lineal. ¿Saben? La respuesta lineal como lo que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, si aplicamos superposición a este circuito, lo que nos va a quedar es que cualquier respuesta va a estar dada por la suma de la respuesta de este circuito más este circuito. Y fíjense que en uno dejamos todas las fuentes independientes más las fuentes debidas a la conmutación. Y la fuente con el sentido tal que tenía el interruptor cuando estaba abierto. Y en el otro solo nos queda la fuente en oposición a la tensión que tenía el interruptor cuando estaba abierto. Y después pasivamos todas las fuentes independientes, acuérdense de la fuente de tensión se cortocircuitan, la fuente de corriente se dejan abierta, y lo mismo para las fuentes debido a la conmutación, o sea, para los valores iniciales. ¿Qué ventaja le ven a este circuito entonces? La primera que veo es que tiene una sola fuente. No importa la cantidad de fuentes independientes que supóngase que este circuito es el sistema interconectado nacional. Si yo quiero analizar mediante el cierre de un interruptor, el cortocircuito en un punto de esa red, este circuito solamente va a tener la tensión opuesta al bornes en ese punto. Después todas las generaciones y las fuentes debidas a la conmutación acá no van a estar en este. ¿Lo entienden? Y la gran ventaja es que si vemos este circuito, ¿a qué es igual? Cuando acá yo tengo la tensión que tenía antes del interruptor de cerrar. Antes de la conmutación. ¿A qué estado? Al estado forzado antes de la conmutación. Esto son datos, esto lo calculo con electro 1. Si tengo 20 fuentes, me va a costar un poquito más, pero sigue siendo electrotenga 1, puedo aplicar fasores. Y si a mí lo que me interesa es solamente la corriente en esta rama, fíjense, ¿cuánto vale la corriente en este circuito? ¿Cuánto vale esta I'? Si acá yo tengo la tensión que tenía, otra vez. Cero. Si acá yo tengo la tensión que tenía el interruptor antes de que se cierre. ¿Hola? Está abierto, no es cero. Hoy. ¿Cómo? Está abierto, cero. Cero. Es como si hubiese, esta tensión se opone a la circulación de la corriente. Justamente es la tensión que hace que esta corriente valga cero. Entonces, si yo lo que me interesa calcular es la corriente en esta rama, la corriente transitoria, solamente tengo que resolver este circuito. Con una fuente, que es la gran ventaja, y la segunda ventaja es que con condiciones iniciales nulas. Esto también se aplica, obviamente, al campo transformado. Si uso Laplace, puedo usar la función de transferencia, función de red. ¿Se acuerda lo que vimos hace un rato? Que la respuesta estaba dada por la transferencia de la excitación. Entonces, dijimos que todas las respuestas de cualquier rama de este circuito va a ser la suma de este circuito más este. En el caso particular de la corriente en la rama que se cierra el interruptor, como I' es cero, la corriente transitoria va a estar determinada por la corriente que circule por acá. Entonces, este es un método muy práctico. Si yo ese
ese interruptor que se cierra es la simulación de un cortocircuito en un punto de la red, calculando este circuito, fíjense que si lo que me interesa saber es la corriente transitoria en este cortocircuito, simplemente tendría que resolver este circuito, que es mucho más sencillo que resolver uno con varias fuentes. Este método es el que usa Reper, por ejemplo, para calcular transitorios en cortocircuitos. Y la gran ventaja es que tengo una sola fuente y condiciones iniciales nulas que me permite usar la función de red, y la respuesta, si uso Laplace, es mucho más sencilla, como pudimos ver en el ejemplo recién del problema de ingeniería. Imagínense que las condiciones iniciales sean nulas, tendríamos una sola fuente, BDS. Entonces, obviamente, la solución va a ser mucho más sencilla. El tema es, ¿se cumplen las leyes de la conmutación? Porque se supone que la corriente en la bobina no puede variar a salto y la tensión tampoco. Obviamente que se cumple porque nosotros cumplimos las leyes de Kirchhoff y las leyes de la conmutación, sine qua non. Pero ¿en dónde quedan determinadas esas condiciones? ¿Qué les parece? ¿Cuál va a traer esa información? Esta fuente de tensión. Que esta fuente de tensión es la oposición de la tensión que tenía el interruptor antes de que se cierre. Y eso, obviamente, va a determinar las condiciones iniciales, porque como esta fuente depende del tiempo, depende de cuándo se produce ese cortocircuito, este va a tener un valor u otro. ¿Se entendió? De manera análoga se puede analizar ahora, en lugar del cierre, la apertura de un interruptor. Ahora tenemos el circuito resistivo pasivo, con su fuente de tensiones, su fuente de corriente, sus ramas con bobinas y sus ramas con capacitores, y ahora lo que queremos hacer, en el instante t igual a 0, abrir este interruptor. De manera similar, cuando nosotros abrimos este interruptor, la tensión va a ser la corriente va a ser 0, y se va a establecer en bordes del interruptor una tensión U. Aplicando sustitución, para que la rama esta tenga corriente 0, puedo aplicar dos fuentes de corriente en paralelo y en oposición, de manera tal que si estas fuentes son iguales y contrarias, su suma vale 0. Acá también aparece la función escalón unitario, porque esto es después de la apertura del interruptor, y aparecen las fuentes debidas a la conmutación y las fuentes independientes del circuito. Y a este circuito le aplico superposición. De un lado voy a dejar la fuente que tenía la corriente, eligiendo esta fuente de corriente con el valor que tenía la corriente antes de la conmutación, y todas las demás fuentes independientes y debidas a la conmutación. Y solo voy a dejar la que se opone. Toda la respuesta del circuito va a estar dado por la suma de la respuesta de este más este. Y este ahora, si esta corriente es la que había antes de que abra el circuito, es el estado forzado previo a la computación. Siempre dependiente del tiempo. Y ahora, si lo que yo quiero determinar es la tensión de restablecimiento, o sea, la que aparece en bordes del interruptor, acá cuánto va a valer en este circuito la tensión en bordes del interruptor. Si esta corriente era igual a la que circulaba cuando estaba cerrado. Cero. Entonces, si yo quiero establecer cuánto va la tensión de restablecimiento, simplemente U' vale 0 y la tensión de restablecimiento tengo que resolver este circuito sencillo.
Otra vez, con una sola fuente y con valores iniciales nulos. Es la forma más fácil de calcular tensión de restablecimiento en una red compleja. Bien.